bucle de la transición, tanto para aquellas personas que la vivieron como para las generaciones que hemos venido después y que ya hemos estudiado como una parte de la historia. Así que ellos nos van a aportar un punto de vista desde distintos ámbitos, desde el ámbito nacional, autonómico, local y también cómo la historia lo traslada hasta nuestros días. Como decía ayer el historiador Javier Alquezar, 50 años en la historia no son nada y la democracia actual es el fruto de lo que se gestó en aquellos años. Así que sin más dilación vamos allá con la presentación de nuestros invitados de esta tarde. Muchos de vosotros ya los conocéis también. Vamos a comenzar, justo a mi derecha, por José Ángel Díez Rivera. Nace en Teruel en mayo de 1946. Es licenciado en Derecho, abogado de profesión y funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su carrera política comienza en la Unión de Centro Democrático, un partido con el que fue elegido diputado por el Congreso de Teruel en 1977 y senador en 1979, aunque por todos es conocido a través del Partido Aragonés. Podemos decir que estamos ante uno de los políticos más veteranos de Aragón, pues ha permanecido en posiciones de poder desde la época de la transición hasta el año 2015, casi sin interrupción. Muy bien, un aplauso para él. Continuamos con Carmen Solano Carreras, que nació en Peñalba, en Huesca, en noviembre de 1945. Carmen es graduada en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, diplomada en Derecho por la UNED, especializándose en la rama de la pedagogía. Miembro de la Unión del Centro Democrático, fue elegida diputada al Congreso en las primeras elecciones democráticas en 1979 por la circunscripción electoral de Zaragoza. Después pasaría a formar parte del PSOE, con el cual renovaría su escaño en las elecciones del 82. En su carrera política también hay que nombrar su paso como concejal por el Ayuntamiento de Zaragoza, así como su nombramiento como presidenta del Consejo Escolar de Aragón y por ello miembro nato del Consejo Escolar del Estado hasta 2011. Un aplauso también. Continuamos con Gustavo Alares López. Nace en Zaragoza en 1978, es doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo y actualmente profesor en el Centro Universitario de la Defensa de la Universidad de Zaragoza. A lo largo de su formación ha disfrutado de diversas estancias en la London School of Economics y en la Universidad de Madison en Wisconsin. Se ha especializado en el estudio del fascismo y del franquismo, fundamentalmente desde una perspectiva cultural. Sus trabajos recientes han analizado la comunidad de historiadores bajo el franquismo, así como las representaciones históricas promovidas por el régimen, temas sobre los que ha publicado varias monografías y artículos en revistas nacionales e internacionales. Gracias. Y continuamos con nuestro ponente local, Eduardo Martín Artigas. Nace en Alcoriza en julio de 1955, miembro fundador de la Asamblea Local del PSOE. Fue elegido concejal en las primeras elecciones democráticas celebradas en Alcoriza en 1939, un cargo que mantuvo ininterrumpidamente hasta 1995. Además, como concejal alcorizano, participó en la formación de la primera Asamblea Provisional de la Comunidad Autónoma de Aragón en la legislatura 1982-1986, así como diputado provincial de Teruel desde 1983 hasta el 87. Bueno, como no queremos que se os alargue, vamos allá hechas las presentaciones con esas preguntas. Vamos a comenzar con una genérica que queremos que nos respondáis cada uno de vosotros. En esos tiempos convulsos hubo una fecha que sin duda estaba marcada en el calendario. ¿Dónde estabais ese 20 de noviembre de 1935? Venga, empezamos por aquí mismo. Bueno, yo estaba en Madrid en 1975, estaba en Madrid y funcionario de la Seguridad Social, y vivimos ese momento importante estando en Madrid. Luego, a partir de allí, empezamos ya a ver cómo se desarrollaron todos los acontecimientos, cómo sucedió lo que tenía que suceder y cómo llegamos a las elecciones del 15J. Yo creo que la transición empieza el 15 de junio del 77. La transición no empieza cuando muere Franco, empieza el 15 de junio del 77. ¿Por qué? Cuando se llega a todos los acuerdos fundamentales. No hay transición sin acuerdos. Y desde el 75 al 77 no se habían producido todavía acuerdos importantes, salvo la aprobación de una ley para la reforma política, que fue lo que propició las elecciones del 15 de junio del 77.
nadie para la reforma política que curiosamente aprobó las órdenes de Franco. Es que estas son las gracias históricas que se producen, esta es la realidad, pero por eso digo que la transición no empieza entonces, empieza el 15 de junio de 77. Yo estaba viviendo en Madrid, después de eso me hice miembro de un partido popular demócrata cristiano que lideraba Fernando Álvarez de Miranda, que fue el primer presidente del Congreso de los Diputados en el 77, que formaba parte de Óscar Alzaga y Luca Cabero, que luego se entró a formar parte de la Unión de Centro Democrático. Y luego fui elegido diputado el 15 de junio del 77, diputado al Congreso de los Diputados, que fue la legislatura constituyente. Pero ya de la Constitución y de todo lo demás hablaremos más tarde. Ya lo verás. Carmen. Sí, gracias. Lo primero, gracias por haber venido a escucharnos y gracias a los que lo han organizado, que es una hermosura que se organicen actos como estos. Vamos a ver, efectivamente soy de Monegros, soy de Peñarroya, de la provincia de Huesca. Allí es donde nací, mi padre era guarda forestal, no tenía un duro. Y hay una cosa que siempre digo cuando empiezo a hablar de mí, no lo puedo dejar de decir. Si no hubiera sido por mis maestros, yo seguiría empeñada. Pero mis maestros, que eran un encanto, se empeñaron y convencieron a mi padre de que ellos me buscaban beca, me buscaban sitio, me buscaban todo, pero que yo tenía que estudiar, que yo no me podía perder sin estudiar. Y así fue, con lo cual fui a estudiar a Zaragoza con beca, estudié, pero yo lo que quería era ser maestra. Entonces, por eso no soy maestra por la Universidad de Zaragoza, lo soy por las monjas. O sea, yo estaba en Teresianas a partir de quinto, sexto y preu. Estuve interna en el Colegio de Teresianas de Zaragoza, por la beca, por supuesto, y al mismo tiempo yo, al hacer quinto, hice primero de magisterio. Al hacer sexto, quise hacer segundo. Y al hacer preu, hice tercero. Y a continuación pasé a la universidad. Y en la universidad me presenté a las oposiciones. Con lo cual dejé filosofía y letras y me puse a ser maestra, que es en donde estaba cuando murió el abuelo. Entonces, en ese momento que yo pasé a ser maestra, fui lo primero maestra de adultos en una serie de pueblos, y a continuación yo quise ser maestra de educación especial, con lo cual salí un curso de pedagogía terapéutica al cual me apunté, y en ese curso conocí al que desde hace 55 años es mi cónyuge, es mi marido. Era profesor de educación especial, fui a hacer prácticas a su aula y me lo quedé. Él no se enteró, pero yo cuando salí les dije a mis compañeras, ese del aula me lo quedo. Y así fue. Las de Peñalba somos muy firmes. Me lo quedé y gracias a eso, además, gracias a quedármelo, conocí a una serie de gente que no tenía nada que ver con el esquema que yo tenía. Él conocía a bastante gente en Zaragoza y, bueno, pues fundé comisiones de enseñanza, estaba en una escuela, en el Colegio Público La Paz, en donde montamos una huelga para que los padres no tuvieran que pagarnos una cosa que solamente los muy mayores sabréis, que eran las permanencias, la hora además que nos teníamos que quedar los maestros para dar clase a los alumnos y nos pagaban los padres. Yo me negué, dije que a mí no me pagaba un padre nada, me lo pagaba el Estado, que era quien me tenía contratada, y tuvimos suerte, montamos una huelga a nivel nacional. Eso sí, en Zaragoza la fecha la puse yo y era el 29 de enero, que era San Valero, y así no nos descontaban. Al resto del país me descontaron, por supuesto. Y conseguimos que hubiera, viviendo Franco, que hubiera un representante
por provincia en Madrid, en el Ministerio de Educación. Y además se acabaron las permanencias. Y de eso fui conocida, con lo cual, a continuación, muerto Franco, vinieron a buscarme a casa para fundar un partido socialdemócrata, que luego, de Paco Fernández Ordóñez, que luego fuimos incluidos en UCD. ¿Dónde estaba cuando murió el abuelo, el 20 de noviembre? Bueno, pues mi marido nació un 20 de noviembre. Y entonces decidimos, todos los amigos folclóricos y rojos que estábamos en aquel momento intentando montar número, que si celebrábamos la juerga en nuestra casa, ya saldría, si venía la policía, ya saldría mi marido con el carnet y diría: estamos celebrando mi cumple. No vino la policía, lo que vino fue la vecina, que se unió a la juerga. O sea, no pasó nada, y a partir de ahí, con el Partido Socialdemócrata, y a continuación, un poquito más adelante, ya nos unió Paco Fernández Ordóñez, nos incluyó dentro del Partido de Unión de Centro Democrático, lo cual en aquel momento nos cabreó mucho a quienes habíamos fundado comisiones, a quienes habíamos estado, bueno, pues bastante más allá de lo que significaba, de lo que significaba Adolfo Suárez, pero que luego agradecimos un montón, porque si no, no sabemos lo que hubiera ocurrido. Entonces fue una hermosura que Adolfo Suárez fuera el que fue nombrado el primer presidente y que entonces se pudieran organizar elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo demás ya hablaremos luego. Es como si te dejamos hablar. Es que me ha dicho que dejarás hablar, me ha dicho, vende. Pues el sí, pues el no. Gustavo, no habías nacido el 20 del 75. Yo no estaba, no existía. En el 75 no existía. Y aprovechar para agradecer la presentación, agradecer también al público su asistencia, agradecer a los organizadores, porque sobre todo en el medio rural que sean estas iniciativas es muy interesante y es muy ilusionante. Y efectivamente yo no estaba. Yo nací antes incluso de la Constitución, en el 78, pero claro, en esa época no estaba. Yo el recuerdo que tengo es de yendo a preescolar, antes de la LOCSE, que esto sería el año 81-82, pues cantando la canción del himno de España, pero con la letra de Franco, 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 ya saben ustedes, ¿no? Y claro, pero obviamente sin saber a lo que nos referíamos, no sé cómo nos mirarían las maestras y maestros, pero bueno, sí, obviamente yo no estaba en esa fecha. Eduardo. Vale, pues yo no tengo el bagaje que tienen todos ellos. A nivel local, pues simplemente estaba trabajando. Entonces, pues claro, nos juntamos un grupo de amigos, después de comentarlo en casa y todo eso, pues con un poco de inquietud por lo que pasaba. Entonces, poco a poco, pues bueno, aquí lo que hicimos por aquellos tiempos fue que creamos el club juvenil parroquial, que si no te podía reunir en otro sitio, en lo que sea oportunidad, pues podíamos ir. Y ahí empezó a salir germen ya, porque nos empecemos a significar más o menos los que tenían una tendencia u otra, y ahí salió prácticamente todo. Yo creo que salió cómo nos organizábamos y ante la expectativa de lo que sucedía, sin más. Vemos ahí ese germen del asociacionismo, ¿no?, que tenemos aquí en Alcoriza, tantas asociaciones. Esos años fueron de eclosión absoluta. La gente parece que tenía ganas de hacer cosas. Y qué suerte que ha llegado hoy hasta nuestros días todo ello. Sí, y además en el club, a pesar de que nos llamaban los niños del cura o algo así, tengo que decir que jamás se interpuso la iglesia o no nos dijo nada para por lo menos el párroco de aquí, ahora se me interesa la actual de San José. No se puso, o sea, le parecía bien todo lo que hacíamos. Y ahí nació también que se iniciara a hacer el drama de la cruz, etcétera, etcétera. Y ahí salió todo prácticamente. Bueno, pues vamos a comenzar ya con esas preguntas más personalizadas. Comenzamos por aquí, José Ángel. Fuiste elegido diputado de la provincia de Teruel en los comicios celebrados en junio del 67.
los primeros desde la Segunda República Española. ¿Qué se sentía por parte de los diputados y diputadas elegidos? Vamos a ver, el 15J del 77, que es como mi segunda fecha de nacimiento, por decirlo de alguna manera. La primera fue el 1 de mayo del 46, la segunda 15J del 77. Yo fui elegido diputado por la provincia de Teruel por Unión de Centro Democrático. Fuimos elegidos 350 diputados en España, de los cuales solo 25 eran mujeres. Y la edad media de los 350 diputados era unos 43 años. Yo tenía 31 años. Recién estudiadico, llegué al Congreso de los Diputados, me quedé impresionado con tanta historia que había allí, tantos los leones, más todos los leones que vinieron también a incorporarse después, que aquello fue esplendoroso. Y tan esplendoroso que yo aprendí mucho en aquellos tiempos. Por subir y bajar la mano durante 3 semanas, el mes de julio del año 1978, me dieron la medalla al mérito constitucional, que fueron los primeros 350 españoles que votamos en la Constitución desde el 78. Y digo, por subir y bajar la mano, estando yo al lado de Luis del Val, periodista que supongo que conocéis, y que estuvimos efectivamente viviendo todo lo que era aquella época del 77 hasta la aprobación de la Constitución. Como digo en broma, por subir y bajar la mano 3 semanas en el mes de julio, nos dieron a todos la medalla al mérito constitucional. De lo cual me siento muy orgulloso porque yo creo firmemente en la Constitución. Es uno de los mayores avances que se han producido en España históricos. La Constitución del año 1978. Yo cuando hablo de estas cosas me tengo que retrotraer casi hasta 1800. No porque ha vivido esa época, sino que sí que la he leído. He tenido el placer de leerme 2 veces los episodios nacionales de Benito Perregalos. 2 veces, que son 46, o sea, 92. Y cuando uno ve la historia de España desde 1800 hasta el año 1977, pues ve, yo diría, las 2 Españas. Y ese fue el gran problema que resolvió, desde el 1800, que resolvió la Constitución del año 1978. Claro, cuando yo vivo esa época desde el 15 de junio del 77 y tengo la idea de lo que es la historia de España, porque hay que conocer la historia. No se puede hablar de política sin saber la historia. No se puede interpretar la historia después de tantos años como uno le conviene. Hay que conocer la historia. Y desgraciadamente, desde el famoso cuadro de Goya, de los que se dan como una maza, que están enterrados en tierra, yo este cuadro se lo pondría a todos los políticos de hoy, en el despacho, para que vieran lo que no hay que hacer. Para que vieran lo que no hay que hacer. Yo vivía aquella época con 31 añitos y me quedaba impresionado viendo ahí gente que venía, había gente que todavía procedía del franquismo, había gente que venía de la oposición, había gente que venía de haber estado en la cárcel, había sido condenado a muerte, había gente, pero todos estábamos de acuerdo en que había que dar una solución a este país. Y por primera vez después de 170 años, yo tuve el placer de ser miembro de un Congreso de los Diputados que le dio la solución a un problema de 170 años. Esta es la realidad. Todavía me sentí orgulloso. Siento que había pocas mujeres en aquella época. Lo siento, pero era lo que entonces sucedía. Nos veíamos negros, a veces para hacer las listas del Congreso Senado y intentar que pudieran ir mujeres. Los tiempos han cambiado, gracias a Dios, a mucho mejor, de todas. Luego nos contará Carmen también. Y 31 años, claro, ver los debates que se producen allí. Es que se aprende mucho oyendo a los que saben. Se aprende mucho. Te sientas allí en Piedrovín a uno y a otro que no se parecen en nada, sin un papel, sin nada, y empiezan a hablar de lo que hablan y te quedas plantado. Como luego fui senador en el año 1979, vi también debates en el Senado de gente que había estado en la República, unos en la derecha y otros en la izquierda, y sin embargo había que ver cómo discutían. Y no pasaba nada, y sí, fue una constitución maravillosa, pero como supongo que hablaremos de la Constitución después, salvo que nos adelantemos, yo no me quiero extender y deciros que quiero para mí mi segunda fecha de nacimiento, el 15 de junio de 76. ¿Y qué recuerdo personal tiene de Adolfo Suárez? Maravilloso. Bueno, tenía un encanto especial. Tenía un encanto, bueno, yo
íbamos de vez en cuando a hacer una reunión con él en la Moncloa, sobre todo por los grupos diferentes que formábamos parte de UCD. UCD había socialdemócratas, había demócratas cristianos, había gente procedida del nuevo movimiento nacional, había liberales, había de todos los colores. Y entonces de vez en cuando se hacían reuniones con el presidente del gobierno. Tenía una atracción especial, era como un imán. Te sentabas alrededor, le oías hablar y tenía un encanto especial. Sí, cuando las cosas empezaron a ir mal para él, ya empezó a bajar, ya se centraba en el famoso tema del estrecho de Hormuz, del cual no habéis oído hablar como problema político, porque todos los presidentes del gobierno, cuando empiezan a bajar el listón, se meten en la política exterior. Es lo que le pasó a Adolfo Suárez, pero los primeros años de Adolfo Suárez maravilloso. Yo estaba encantado. Íbamos allí a reunirnos y nos contaba unas cosas que lo veía y le decía, que sabe mucho. Bueno, tanto sabe que lo que para que formamos parte de un partido que, claro, como era un partido que tenía que hacer la Constitución y la transición, pues desgraciadamente al final desapareció, pues porque parece que se agotó en sí mismo cuando al final se consiguió el objetivo. Desapareció y punto. Pero bien, yo creo que más sobre eso tampoco me quiero extender. Creo que es a la bronca. Muy bien, Carmen, vamos contigo. Nos has introducido ya un poquito el tema. ¿Por qué motivo decidiste participar en esa lista electoral para las elecciones de marzo del 79? ¿Y qué sensaciones tuviste cuando fuiste elegida como diputada al Congreso? Bueno, vamos a ver. Fue un poquito complicado. En aquel momento, en los años desde el 77 al 79, yo estaba en Zaragoza y me estaba preparando dentro del partido, dentro de los socialdemócratas de UCD, estaba preparándome para ir a las elecciones municipales del 79. Pero durante ese tiempo y durante el tiempo anterior a las elecciones del 77, mi marido y yo, había un día a la semana, un día al mes, perdón, que teníamos reunión en Madrid, en el despacho de Paco Fernández Ordóñez, con los socialdemócratas. Entonces salíamos de la escuela a las 5, cogíamos el coche, nos íbamos a Madrid y no había autovía, a la calle, al centro, que era en donde tenía el despacho Paco Ordóñez, teníamos la reunión y allí en aquella reunión lo cierto es que yo conocía a todos los que luego fueron ministros, desde Miguel Boyer, González Seara, en fin, la gente importante, los socialdemócratas estaban en aquel despacho, al cual íbamos nosotros. Ojo, que a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, estábamos en nuestra escuela. Es decir, era ir, estar un par de horas en reunión, volver a coger el coche y volver. Bueno, luego durante el tiempo del 77 al 79, eso ya no lo hicimos, ya Paco estaba de ministro de Hacienda además, y bueno, yo formaba parte de UCD y era responsable en los temas educativos y culturales de la UCD en Zaragoza. Y llega el 79. Como digo, yo me estaba preparando para ir al ayuntamiento, para ser concejala. Tenía y tengo 2 hijos, entonces eran pequeños, y no pensaba moverme de Zaragoza. Pero ahí, por lo que yo no contaba era, ni mi marido ni mis hijos, con que el día que se cerraban las listas, a mi casa llamara a Paco Fernández Ordóñez, de madrugada. Siempre iba de madrugada este hombre, una faena. Y me dijo, soy Paco. Yo sí, ya lo veo por la hora. Te llamo para decirte que quiero que vengas conmigo al Congreso de los Diputados. Y dije, pues querrás lo que quieras, pero yo no voy al Congreso de los Diputados. Mis hijos son pequeños y me dijo, oye, habla con el que tienes durmiendo al lado, que a lo mejor me entiende más y discurre más. Y quiero que vengas, que es que si no me meten en la lista todo demócrata cristianos y tiene que venir en la lista algún socialdemócrata y quiero que seas tú, que te conozco de estos tiempos. Me colgué el teléfono y me dijo Carmelo que sí, que tienes que ir. Y a los 2 minutos, es que no habían pasado ni 5, llamó Paco. ¿Qué pasa? Que voy. De acuerdo, como tenemos tus datos, tranquila. Y así fue. Y
Durante la legislatura del 77 había 20 y tantas mujeres, en la del 79, 17. Mujeres solamente. Y además, que no estábamos allí por nuestra cara bonita, yo por lo menos. Estábamos allí porque habíamos trabajado previamente y porque era importante que estuviéramos por lo que pensábamos, por lo que habíamos hecho y por lo que queríamos hacer. Entonces, así fue. Lo cierto es que aquel tiempo, las 17 mujeres nos llevábamos genial. Y éramos de todos los partidos. Bueno, una estaba en la mesa, que era la doctora, María Victoria Fernández España y Fernández no sé qué, que era la del grupo de Franco, era uno de los 7 magníficos que estaba allí puesta en la mesa. Había gallega, o sea, de minoría catalana, por cierto, una de Cataluña que nos convenció a todas las mujeres para que habláramos con los grupos, con nuestros grupos, para que se aprobara una cosa que era que las mujeres generáramos pensión, que no generábamos pensión. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo las mujeres gracias a esta catalana que hablaba como la Gracita Morales y entonces los convencimos a todos y salió por unanimidad y desde entonces producimos pensión en las mujeres porque ya trabajamos y producimos pensión. El ambiente que había no tiene, como dice José Ángel, no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora, pero nada que ver. Yo no era, o sea, mi jefe era Paco Fernández Ordóñez, era Adolfo Suárez, pero era muy amiga suya. O sea, no me lo preguntes, era muy amiga suya. Yo ya había estado en Moncloa antes como responsable de Cultura y Educación de UCD, en un viaje que hicimos a Madrid, que nos citaron a todas las mujeres de las provincias, y había estado en Moncloa con Adolfo Suárez. Y con él se podía, con otros de la democracia cristiana se podía bastante bien. Simplemente. Por eso acabamos marchándonos de UCD los socialdemócratas. Hicimos muy bien estando allí e hicimos muy bien marchándonos de allí, porque no era lo nuestro. Gracias. Gustavo, desde el punto de vista de un historiador, ¿crees que ha habido una mitificación de la transición como justificación de un nuevo régimen democrático? Sí, además quería comentar un poco eso, porque sí que es cierto que ha habido... Perdona. Que ha habido cierta, podríamos decir, un relato dulce o una leyenda rosa, y después podía hablar de la transición, que durante mucho tiempo pues, ha sido un poco la interpretación habitual, ¿no? Sobre todo, bueno, muchos de los que estáis aquí, pues recordaréis que creo que gran parte de esa interpretación se socializó, se difundió mucho en los años 90 con el documental sobre la transición de Victoria Prego, que es una serie documental sobre la transición, que fíjense, no es casual, es del año 95, es en el momento en el que, digamos, España va bien, ¿no? España acaba de celebrar las Olimpiadas, la Expo, es un país, digamos, normal, que de esa excepción Spain ya no es diferente, ya es un país normal. Entonces, bueno, surge ese relato de, bueno, pues una transición modélica, paradigmática, en la que no hay o no es especialmente violenta, en la que además, bueno, con las metáforas de los capitanes de barcos y los pilotos, ¿no? El rey, Suárez pilotando la transición, este tipo de relatos con una hoja de ruta, es muy institucional, ¿no? Es un poco una interpretación que se ha venido dando de la transición, que en su momento ya no era unánime esa interpretación, porque fue contestada desde muchos sectores, bueno, también desde la historia, etcétera, etcétera, pero que yo creo que ha sido en gran medida hegemónica durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Y es otra fecha importante, a partir de 2008, por ejemplo, muchas veces el pasado y el presente se comunican, ¿no? A partir de 2008, la gran crisis y claro, mucha gente, intelectuales, etcétera, empiezan a repensar, bueno, este país igual no es tan normal, tan excelente como nos han contado, y se empieza también a volver a echar otra mirada hacia la transición. Y entonces, por ejemplo, pues se pone de relieve que es un proceso, que es una transacción en definitiva,
entre esas viejas élites reformistas del régimen con los sectores de la oposición democrática, que tiene que llegar a un equilibrio que no se sabe dónde va a llegar. Los protagonistas de la transición no saben el fin del proceso. Proceso abierto, un proceso condicionado también por la violencia. Recordemos que violencia política desde el año 77 al 71 y más adelante es muy dramática. Piensen no solo en el terrorismo de ETA, me lo traigo a apuntar porque mi cabeza no... fíjense, entre el año 75 y el 81 hay 314 víctimas de ETA, 98 solo en el año 81. Pero es que en ese mismo periodo, del 75 al 81, hay 271 víctimas de violencia policial y parapolicial. Es difícil hablar de una transición modélica, pacífica, es una transición conflictiva. Y en la que también quería aprovechar para poner de relieve que obviamente hay un desarrollo institucional a través de el propio Suárez, incluso el papel que pudiera tener el rey o las élites políticas, pero hay otros protagonistas que son muy importantes y es la ciudadanía española. La transición, la democracia no llega desde arriba, la democracia llega desde abajo y son muchas personas, es Eduardo, es Carmen, es José Ángel, pero vale, no me escuché, bueno, pues disculpad, pensaba que se me oía. Es mucha gente de a pie, son los agricultores que en el año 76 están saliendo en Alcaniz en las guerras del maíz, del pimiento, etcétera, etcétera. Son los trabajadores que se ponen en huelga, son los maestros, los profesores también que están en huelga. Es la iglesia fracturada, hay una iglesia que sigue siendo muy conservadora, apoyando a lo que queda del régimen, pero hay una gran parte de la iglesia que está apostando también por la democracia. Toda esa gente se está arriesgando cárcel, se está arriesgando torturas. Era un país, España todavía hoy se tortura, aunque sea una democracia, pero en esa época, en el posfranquismo, se tortura, sigue habiendo víctimas, sigue habiendo violencia policial en manifestaciones, en detenciones, gente que muere, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Y eso creo que es importante tener esta perspectiva también desde abajo, ¿no? Porque si no, no sería posible. Una democracia no llega desde arriba, empieza desde abajo y fue acompañada por muchos actores políticos, Y hay que pensar también de dónde veníamos. No sé si habrá tiempo, porque claro, sobre todo para la gente más joven, el panorama de los años 70, siendo el tardofranquismo, era aterrador en muchos sentidos. O sea, hay que pensar dónde se viene, con un ejército que es en su gran mayoría franquista, es uno de los apoyos del régimen y se va a ver en el 23F. El ejército, las fuerzas policiales, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es desmontar todo un Estado que lleva 40 años gobernando la vida de todos los españoles y de millones de españoles que se han socializado y han crecido con esa dictadura. Es un caso insólito, una dictadura de casi 40 años, pues solo quizá comparable con Portugal. Es la única dictadura fascista o fascistizada que después de la Segunda Guerra Mundial pervive. No me he extendido mucho. Quédatelo, es que tú ya no quedas. Carmen, quería aportar algo al respecto también de esto. Sí, es que los avances que se iban haciendo, yo recordaba, y lo recordaba en el viaje, y se lo he comentado en el viaje que me ha traído él en el coche. El año que fui maestra en Tauste, y me lo ha recordado cuando hablaba del himno, de los textos del himno. Yo fui maestra en Tauste en el año 68 y todos los lunes en Tauste se izaba la bandera con todos los alumnos puestos en fila y se cantaba el Cara al Sol. Al acabar el Cara al Sol, el profesor de turno daba lo que llamaban los gritos. Y era decir, Franco, y respondían el resto, presente, Franco, presente, 3 veces. ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Vale, eso era dar los gritos. Vale. Se hacían los lunes cuando se subía la bandera y los sábados se bajaba la bandera, porque los sábados había clase en aquel tiempo, se bajaba la bandera también con el mismo ritual, cantando el Cara al Sol y dando los gritos. Los gritos los daban los maestros por orden. Yo soy solano
Y tuve la suerte de que no me tocó hasta el mes de octubre. El mes de septiembre no me tocó. Pero el mes de octubre ya me tocaba. Yo estaba acojonada. Y entonces, el sábado anterior a que me tocara el lunes dar los gritos, que es así como lo denominábamos, fui al despacho de la directora con Don Moro y le dije: mire, yo no puedo dar los gritos el lunes. Y me dijo: ¿por qué? Y le dije: vamos a ver, mi padre murió el año pasado. Se pasó media vida echándole una mano a su hermana, que se quedó viuda porque a su marido maestro lo mataron al acabar la guerra, por haber sido republicano. Si yo doy los gritos, mi padre se va a levantar de la tumba. No va a poder estar tranquilo. Y la doña Sofía, que así se llamaba la directora, me dijo: váyase y hablaremos el lunes. Bueno, cuando llegué a Zaragoza y se lo conté al entonces novio mío, a Carmelo, me dijo: pero tú estás loca o qué? Te has jugado la vida, te has jugado la vida. No vuelves a trabajar más, te van a echar. Y me echarán a mí también porque te apoyaré. Te has roto la vida. Bueno, no dormí el sábado, no dormí el domingo. Y el lunes, al llegar a Tauste, la directora, con todos los chavales ya en fila y puestos delante, nos dijo: las profesoras, por favor, a mi despacho. Y entonces les dijo: vamos a ver, doña Carmen me planteó el sábado que no puede dar los gritos. Vamos a hacer una cosa que hace muchos años que no se hace en este país, si les parece, que va a ser votar. Vamos a votar quién está de acuerdo con doña Carmen y quién no. Pues hijos, hubo unanimidad en que se acabaran los gritos. Y se acabó. Que entonces eso es historia tan viva. Y bueno, me quedé nueva. Comprenderéis que me quedé nueva. Y todas, que no habían dicho ni una palabra, pero había tenido yo los ovarios de decirlo y de hacer que aquello se terminara. Y fue un relajo. Ese fue uno de los relajos de mi vida. Esa es la verdad. Y luego, al cabo de los años, me invitaron a un mitin en Calatayud y me encontré con que una de las que se presentaba había sido alumna mía en Tauste. Y me dijo: Carmen, he pedido que vinieras porque quiero explicar lo que hiciste y cómo tú acabaste con el cara al sol en Tauste. Bueno, con eso ya tuve toda la satisfacción del mundo. Era ese dato lo que quería. Es que en la época esa del 68, es que fue muy duro. Me la jugué, pero no me la jugaba yo. Hubo mucha gente que se la estaba jugando en distintas cosas a lo largo de esos años. Entonces, bueno, es mi vida. Nada. Vamos a traerlo al terreno de aquí. Eduardo, ¿cómo era la organización política clandestina en Alcoriza durante los últimos años del franquismo? Con esa sed de apertura de libertad que había. Bueno, pues formábamos un grupo que sí, que prácticamente nos comunicábamos entre nosotros, tal y cual, pero con cierta precaución, claro, por supuesto. Nos golpeábamos, no sabíamos con qué fuerza todavía, o sea, incorporarnos a qué fuerza. Llevábamos CNT, porque aquí había sido históricamente un poco importante, tal y cual, pero al final no decidimos y optamos por adscribirnos al eso, finalmente. Y en aquellos años, yo que tenía 16 o 17 años, pues claro, ya empezábamos a trabajar en configurar cosas y todo eso, y contactos por aquí y por allá con gente
nivel local y pueblos vecinos, o sea, porque no me lo digo nada. Y aprovechando una excursión, pues necesitábamos contactar, me dijeron, oye, hay que contactar de Francia con no sé qué. Digo, vale, pues bien. Pues aprovechando una excursión a Lourdes que había, pues me metí. Entonces, como en las fronteras, no, al ir a ver a la Virgen, pues claro, subió un gendarme al autobús, pero como el párroco le explicó que íbamos a Lourdes y tal, pues cruzamos la frontera. Y a la vuelta, pues claro, contacté con la persona. Recuerdo que llevaba una camiseta que no sé de dónde la saqué, y en francés ya ponía que soy de Saint-Marais, comuniqué avec moi. O sea, para que se dieran cuenta de lo que tenían que hablar. Entonces me pasaron la documentación, todo eso, y ya fui hacia España y la llevé, me dijeron que la tenía que llevar a determinado lugar a Zaragoza y la llevé. Y esa fue mi experiencia un poco más antes de me llegar a pie. Yo vivía a Franco, pero en fin, pero muy bien. O sea, pues mira, siguió esa tesitura, no es porque quisiera utilizar eso ni nada, pero claro, como se iba a Francia entonces, y encima con esas intenciones, pues oye, como estaba la oportunidad, arreglando, y nada, que luego pues ya, no sé, ya como deberían de conocerme determinadas personas políticas de los alrededores, pues eso que me movía, y organizábamos hasta incluso un autobús para ir a una manifestación, no sé si os acordáis de la central de Chalamera, para protestar con la central de Chalamera y tal y cual. Entonces ya nos movíamos y organizamos un autobús desde aquí, que al poco tiempo de irnos resulta que se pone enfermo el conductor y nos dice una cosa, ¿nos puedo llevar? Entonces busquemos una persona de aquí que se acababa de sacar el carne y nos lo permitieron, como eran esos años, ya Chalamera que fuimos, o sea que éramos tozudos. Y luego ya pues eso se debían de enterar por que nos movíamos un grupo por aquí, y ya se puso en contacto un día de trabajo que trabajaba en Andorra, ya me inscribía y ya me propuso a ver si quería ser concejal para el colegio, que no veas. Porque yo sí que tenía ganas de ir aquí y todo eso, pero de responsabilidades y de eso pocas, ¿entiendes? Y de experiencia y tal. Pero sí, le dije que sí, aunque en el fondo tenía ganas, pero al mismo tiempo, no sé, la responsabilidad, sentí como un escalofrío, no sé, no sabía qué hacer, pero bueno, y ahí estuve la tiraría, pues que ahí fue todo. Salió bien. Cambiamos de tercio. José Ángel, en 1979 fue elegido senador por la provincia de Teruel. ¿Qué diferencias sociopolíticas notó entre aquellas elecciones y las celebradas 2 años antes? Diferencias entre el 77 y el 79 pocas. Las que ha dicho Carmen, que en el 77 había 25 mujeres y en el 79 10. Menos. Por eso digo, había yo lo que trato de plantear, yo creo que aquí cada una de las ferias se pone vainilla. Esa es una verdad. Cada una de las ferias. Yo, por ejemplo, en todos mis años, salvo 3 semanas que tuve que estar en un campamento del Frente de Juventudes con Belló, con mucha gente así, porque si no, no te aprobaban la formación del Espíritu Nacional. Salvo esas 3 semanas que incluso nos tocó hacer una corona para los caídos de Laurel, que se comieron los toros que había por el Escorial. Tuvimos un problema porque nos escucharon, esto es una realidad. Salvo esas 3 semanas que yo tenía 12 años, que tuvimos que cantar el Cara al Sol una vez al día, yo no canto el Cara al Sol en mi vida. Y yo he estado en colegios en Zaragoza. Y he estado en Tetuán, cuando era protectorado español. Y yo iba a un colegio, que me enamoré, por cierto, de una morena mora, que era guapísima. Más que una rubia que era despamparante, que tenía 5 años, como yo. 5 años. Contar mis memorias. Me enamoré de una mora mucho mejor que una rubia despamparante, que me gustaba menos. O sea, bueno, en esa época íbamos a un colegio mixto, en Tetuán. Moros y cristianos, chicos y chicas. O sea, que cada una de las ferias según le va en ella. Es decir, y no he cantado el Sol en mi vida. He corrido delante de los grises como todo hijo vecino.
los hemos tirado en Zaragoza, sobre todo en el año 68, cuando en mayo del 68, que vivimos en mayo del 68, y bueno, nos hemos bajado el tranvía para correr delante de los grises. Es decir, yo lo que me quedo de la transición es la ilusión de la gente. Me quedo con la ilusión, no me quedo con las grandes o pequeñas historias que merecen todo mi respeto, pero me quedo con la idea general de lo que supuso la transición para este país. Me quedo con la idea general. Y la idea general es que la transición puso fin a un enorme drama que, insisto, es el duelo a garrotazos de 170 años. Duelo a garrotazos, cuyo cuadro, una copia, porque el original sería caro, pondría evidentemente a cada uno de los políticos de actualidad en este país, en su despacho, para que vieran lo que fue España durante 170 años. Y no solo durante los últimos 40 años, que también. Aquí se nos olvida que hemos tenido 3 guerras carlistas, una guerra civil, 2 repúblicas, un montón de generales, que todos quieren caer en Madrid. Narváez, Serrano, Prim, O'Donnell, demócratas no eran muchos. Algunos, cuando se murió, le dijo, perdona a sus enemigos, y dice, los he fusilado a todos. Esa es la realidad. Esa es la España, y guerra civil. Mataron a 5 presidentes de gobierno en la calle. Tuvimos revoluciones, tuvimos un montón de cosas. Yo me quedo con que eso se ha terminado. No se ha terminado porque quien no pudo oponerse en su época, parece que eso pone 50 años después. Eso también tiene su... 50 años después. Y eso es lo que me quedo yo, con la enorme ilusión. Yo viví la noche que se murió Franco en Madrid. Y di una vuelta, pues, y había miles de personas haciendo cola para ver a Franco en el Palacio Real, miles. Y todos eran franquistas. Bueno, a lo mejor luego todos votaron a la izquierda, porque este país va así. Quiero decir, está bien. O sea, yo viví aquello y la ilusión de la gente y el miedo que algunos tenían, 40 años, y conocer la historia de España. Pues hemos tenido de todo en este país. Mira, hay un dato que yo le doy una cierta trascendencia, que los historiadores me corregirán, evidentemente. Yo siempre estoy para que me corrijan. Hay una historia fundamental. España no es como otros países, no hemos tenido mucha fortuna en la historia del 1800. La tuvimos cuando éramos imperio, pero ¿por qué España tiene 8 premios Nobel y Francia tiene 70? O Inglaterra 130, o Alemania 120, y porque España tiene solo 8, pues tendremos algo de culpa. ¿No será que no nos ponemos de acuerdo en lo esencial? ¿No será que no hacemos de la política el arte de llegar a acuerdos? ¿No será que hacemos de la política una cuestión personal? Y como consecuencia de eso nos pasa lo que nos pasa. Por favor, no volvamos a revivir aquella. Aunque esté de moda, aunque eso del relato, cada uno lo... Decía Cervantes que la historia tiene que ser verdadera y que sin embargo hay muchos que escriben historias y las producen como buñuelos. Eso es de Cervantes, no es mío. Como buñuelos. Entonces, claro, quedémonos con lo esencial. La ilusión de la gente, la que teníamos Carmen y yo cuando estábamos de diputados, etcétera, y lo que tenían los que no habían... Pues los que habían nacido no tenían ningún. Pero bueno, esa ilusión, en el grupo nuestro de Teruel, es que no tuvimos nunca ningún problema, al revés, nos pusimos de acuerdo en todo. Yo fui diputado, primero pues, posiblemente porque no encontramos otros mejores, porque no quería la gente participar. Había mucho interés en la política, pero no quería la gente participar. Pero para hacer las listas alas, yo vine a Alcoriza cuando elegisteis a Garcés, alcalde de Alcoriza, ¿os acordáis? Yo era la primera vez que vine a Alcoriza en el año 79. Bueno, para hacer en Teruel hicimos una lista en el año 79 que ganó las elecciones y llevábamos una mujer de 21. Tuvimos que hacer casi un anuncio en el diario de Teruel a ver si quería venir alguna. Es decir, en aquella época la gente, no, estábamos todos, pero la gente no participaba, ahora está participando, pero que participe en la misma línea.
Es decir, yo es que no digo que me emocione porque ya no está uno, voy a cumplir 80 años dentro de unos meses y 50 en política. Y 50 en política. He vivido de todo y he salido medio vivo de la política. Medio vivo he salido de la política. He vivido de todo. Pero claro, yo cuando leo la historia de España y veo todo eso, que os digo, guerras civiles, etcétera, etcétera, y ahora otra vez a sacar, a meter el dedico en la llaga. Es decir, a meter el dedico en la llaga. Pues vale, pero conmigo no contigo eso. Sí, es que lo que dice José Ángel, que tiene mucha razón, yo he estado absolutamente de acuerdo con él la mayor parte de las veces en todos los sitios en donde he estado. No hemos tenido ningún problema nunca de criterio, hemos llegado a acuerdos, pero yo ahora estoy y llevo los mismos años que tú. Soy un año más mayor, yo soy del 45, tú del 44. Yo en este mes es cuando ya cumplo los 80, dentro de 15 días. Pero estoy comprobando una cosa que me preocupa mucho. Pertenezco a la asociación de exparlamentarios. Soy de la Junta desde el principio, desde que se fundó. En esa asociación hemos estado y formamos parte de ella gente de todos los partidos que ha habido en las Cortes, todos. Y hemos estado siempre de acuerdo. Cuando, por ejemplo, cuando todo el rollo del tema catalán, cuando todo el problema del tema catalán, no tuvimos ningún problema en ponernos de acuerdo, hacer un texto que enviamos a todos los grupos políticos y se lo enviamos también al rey, con el acuerdo que todos los que estamos en esa asociación habíamos hecho, con un texto concreto. Igual en ese tema que en 2008, que distintos problemas que han ido surgiendo. Pero ahora, chicos, no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Y eso que somos que no aspiramos a nada, sino a que todo funcione, es a lo que hemos aspirado todo el tiempo. Y ahora resulta que no hay manera. Yo hay 2 reuniones que no he asistido. Porque para discutir con los que han sido compañeros míos toda la vida, yo no puedo discutir con Pedro Bofill, que fue diputado por Teruel y he estado de acuerdo con él prácticamente siempre. Y hemos buscado acuerdos. Bueno, pues ahora discutimos y no llegamos a acuerdos. Y entonces eso es muy fuerte. ¿Qué está pasando? No lo sé qué es lo que está ocurriendo. Y quiero decir una cosa a favor de la Iglesia, que te la he comentado en el coche. Se habla mucho de las monjas, de los curas, de tal. Vamos a ver, cuando murió mi padre, y esto es también una cosa personal, pero que da fe de cómo depende el tema de las personas. Yo tengo una hermana 10 años menor que yo, que estaba también estudiando. Yo ya estaba trabajando y mi hermana estaba estudiando con beca, pero con la pensión de mi madre no le iba a llegar para poder estar interna en el mismo colegio, aún con la beca. Y hubo una monja, la Madre Natividad Ferrer, vasca, que me llamó y me dijo: Carmen, olvídate hasta que tu hermana se vaya del colegio, porque vaya a la universidad, olvídate de pagarnos nada. Va a estar gratis aquí. No lo vamos a saber más que nosotras, pero va a estar gratis. Eso, bueno, pues es para decirlo. Y lo digo y lo pongo. Yo no soy muy creyente, pero en la Madre Natividad creí siempre. Porque era buena. Cada una de las ¿Verdad? No, es que son detalles de esos de vida que ayudan un poco a encontrar, a saber qué es lo que ocurre y qué es lo que ha pasado y por qué ahora no pasa. ¿Por qué ahora no pasa? Esa es mi preocupación. Esa Constitución
que es la firmada, que yo tengo también una, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que aquello se hizo y se firmó. Y como tú hablabas de toda la historia de todo el siglo XIX, yo recuerdo, como anécdota tonta, ¿os acordáis cuando pusieron la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? Bueno, pues yo cuando vi ese título de película dije, ¿y este tío quién es? Porque no nos vamos, en la historia que estudiábamos, los de mi época y los de muchas épocas, cuando los franceses abandonaban España, cuando les ganábamos a los franceses, desde ahí ya no había más historia hasta que Franco ganaba. No había nada en medio. Y yo dije, ¿por de dónde sale este Alfonso XII? ¿Qué puñetas es? Es muy diferente ahora los tremendo el vacío, y en este momento, yo mientras estuve en el ayuntamiento en esos 8 años, planteé una cosa nueva, que era que desde el ayuntamiento se mandaba maestros a dar la Constitución a las escuelas, licenciados en Derecho, que saqué plaza, y daban la Constitución en las escuelas durante todo el primer trimestre. Ese es el matiz, esa es la diferencia que hay. Fueron 8 años, luego ya nadie más, luego lo quitaron. El primero que dio clase fue Fernando Gurrea, que luego fue vamos, de educación y etcétera, etcétera, y siempre decía, Carmen, mi primer trabajo lo hiciste tú, o sea, me pusiste tú a trabajar, porque aprobé las oposiciones esas, acababa de hacer Derecho, pero ¿cómo es posible que no se estudien esas cosas en los colegios? Una iniciativa muy interesante esa, pero que bueno, que yo entiendo que no deja de ser un poco la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que en su momento menuda guerra tuve estando en el Consejo Escolar del Estado. Una oposición, no sé si recordarán, muy fuerte por una asignatura. Yo he sido también docente en secundaria, y una asignatura que lo que habla es de los derechos que da la Constitución, de la igualdad, y recuerdo que, bueno, unos sectores muy conservadores de este país, que, bueno, por lo menos queda, pues fíjate, es que en aquel momento yo estaba de presidenta del Consejo Escolar de Aragón. Y entonces cuando se estableció que o religión o educación para la ciudadanía, y recuerdo que era una cosa tremenda, pero recuerdo la madre Hacha de Carmelitas, cómo hizo que en mi despacho viniera también el director del Colegio de la Sagrada Familia, Marín, José María Marín, y dijo, di aquí, delante de la presidenta, si vas a dar educación para la ciudadanía en tu centro, que yo lo voy a dar, porque quien paga es el Estado, y ya me ha dicho el arzobispo que no la dé, pero ya le he dicho si él nos iba a pagar. Y en los colegios religiosos de Zaragoza se daba educación para la ciudadanía, porque la madre Hacha, no en vano era hermana del padre Hacha, que era de los curas obreros de aquella época, se dio educación para la ciudadanía, quien quería darla, pero si es que no es ninguna herejía, el educar para ser ciudadanos, era una cosa tan guay. Lo que realmente no le da que dejar hablar un poco. Hay una cosa que sí que me preocupa, y que lo digo sinceramente, es que somos muy partidarios de la Constitución, perdón, y de la transición porque la hemos vivido. Y claro, como éramos jóvenes, pues te acuerdas de cuando eras un chaval, prácticamente menos de 31 años. Pero es que a mí lo que me preocupa no es otra cosa. A mí lo que me preocupa es que se están cargando los principios de la transición. Eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa que no se acuerden es que se nos estén cargando. Y hay dos principios fundamentales que son clarísimos, que son que la política hay que entenderla como llegar a acuerdos, y eso es fundamental. Tengo ejemplos y vivencias personales que se pueden hacer y que nadie puede hacer de la política una cuestión personal.
Y estamos dándonos cuenta, no hoy, sino en otras ocasiones, cómo se hace de la política una cuestión personal. La política es algo superior, de alguna manera. Y la política se organiza de una determinada forma con una serie de personas que son los políticos, que tienen que tener una cierta categoría personal y que tienen que tener un cierto nivel. Y para empezar, no tienen que tener la política solamente como su exclusivo ingreso. Tienen que tener la posibilidad de poderse marchar de la política sin que pase nada. Y claro, cuando hacemos de la política una cuestión personal, nos agarramos a la política como un clavo ardiendo, y lo digo yo, que tenía donde volver, siempre he tenido donde volver, nos agarramos como un clavo ardiendo, y claro, no hay que cambiar a nadie. Ese es el problema es que además se están cargando los principios de la transición. Los que hicieron posible la Constitución, los pactos de la Moncloa, la amnistía, hasta el 15J del 77, esa es la realidad. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y no digo que me ocupe porque ya no estoy para hacerlo. Pero bueno, lo que decía Carmen es verdad. Vamos, yo he tenido peleas en el Parlamento de Aragón con personas muy distintas a mí y no hemos reñido ni nos hemos dicho las barbaridades que hemos hablado. Esto es un espectáculo. Entonces creo que aquí también se puede hablar de eso, ¿no? No venimos a contar las anécdotas de cada cual, pero hay que darse cuenta del espectáculo que estamos dando en este país. Es decir, ¿por qué lo estamos dando? Porque nos hemos olvidado de la historia de España. Y primero, porque no la hemos conocido nunca. Exacto. Porque somos un país de analfabetos de la historia. Porque nadie lee nada. Porque solo escuchan. Porque solo se meten en las redes. Porque nadie lee nada. Claro, con esos principios, perdonad la emoción, pero estos principios, ¿cómo queremos que salvemos nada? Si es tirado hacer la política, si es facilísimo. Si es facilísimo, si llevo 50 años haciéndolo, y es tirado. Pero claro, es tirado si tienes ilusión, si sabes algo, si te sabes las 4 reglas, si no pierdes el sentido del humor. Pero claro, cuando todo esto no se produce, madre mía, ¿a dónde vamos? Yo no sé si vosotros sois conscientes de lo que está sucediendo. Y no personalizo en nadie, no sé si somos conscientes de eso, pero realmente yo no sé dónde vamos a vivir. Lo digo con la experiencia que no tengo. ¿Tú crees que, por ejemplo, los políticos de ahora llegarían a lo que se llegó cuando la transición, o sea, a hacer la Constitución, a transitir? Yo creo que No, ahora por el espectáculo. ¿Sabes cuál es el problema? El liderazgo. ¿Cómo se hizo Europa? Yo ya sé que los pueblos son los que mandan. Los pueblos tienen una misión fundamental, que es tener ilusión por las cosas, pedir que las cosas se cambien y votar. Y cuando haya dudas, se vuelve al voto. Cuando haya dudas, cuando haya algún problema, que la gente vote. Eso lo digo desde la Dala de Valencia. Cuando haya alguna duda, que la gente vote. Si no hay otra alternativa. Cuando no sabes por dónde tirar, cuando el técnico no encuentra cuál es la tubería que hay que arreglar, a votar. Esa es la solución. Y hoy por hoy, desgraciadamente, nos falta el liderazgo, líderes, nos falta. ¿Cómo se hizo Europa? Europa no la hizo solo el pueblo europeo, que también, siguiendo a los historiadores, la hicieron de Gaspari, la hizo Adenauer, la hizo un montón de gente. Mis queridos amigos, los líderes son esenciales. Y los políticos tienen que ser líderes. Si los políticos no son líderes, no van para nada. Y son líderes aquellos que le siguen. Porque yo digo siempre que lo difícil no es mandar, lo difícil es que te obedezcan. Yo he mandado mucho, pero también es verdad que me han obedecido. Mucho, ¿Sabes? Sí. He mandado mucho, pero me han obedecido mucho. Era un mandonista. No, es verdad. Yo es que lo heredé de mi madre. Mi madre era un mandona. Le llamaban la Peque, porque era la pequeña de toda la familia. Murió con 98 años y medio. Y 98 años donde aún escribía cosas de la guerra, que alguna he contado. Aún escribía cosas de la guerra con 90 años, con lápiz, y te contaba toda la historia. Es decir,
Esto es lo bonito, esto es lo bueno, coger lo mejor, coger lo bueno. Si no sabéis qué tenéis que hacer, coger los principios de la transición y tirarlos para adelante. Es lo único que tenéis que hacer. A mí, si me decís cómo se arregla esto, lo arreglo. Pasó. Me parece que me pasó. Eso no te van a hacer ni puto caso. No había entendido lo que había dicho. Simplemente contar una cosa que a veces somos un poco fatalistas también con la historia de España, porque si lo miramos en perspectiva, siglo XIX y XX es bastante equiparable a muchos países europeos. Sí. Francia en el siglo XIX tiene también unos conflictos entre absolutismo, liberalismo, hay revoluciones liberales, hay la Comuna de París en el 71, en 1871, en fin, hay guerras internacionales. Si miramos a Estados Unidos, está inmerso en una guerra civil cruentísima, en la que también hay centauros carismáticos que se llaman nuestros militares, pues Ulises Grant es un PRI, por decirlo así, ¿no? Entonces, que a veces miramos, pero tampoco es tan diferente. Y si pensamos en el siglo XX, tampoco es tan diferente. Desde el siglo XX, en toda Europa hay unos procesos de democratización importantes y bueno, no solo en Europa, pero si nos fijamos en Europa, dice por ejemplo la República de Weimar en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, las constituciones sociales, que son las primeras en introducir los derechos sociales. La primera, la Constitución Mexicana de 1917, después de la Revolución Mexicana del 12, en la que se empieza a hablar de derecho a la vivienda, al trabajo, a la seguridad, etcétera, etcétera, a la educación, sanidad. La segunda base es la Constitución de Weimar, que incluye esos derechos. La tercera base es la Constitución del año 31 española, que incluye esos derechos sociales, es una de las más modernas de Europa, y otros muchos. Por ejemplo, con relación con las mujeres. No es la primera que les permita. Es un proceso de democratización evidente, que en España, como en muchos países de Europa, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, se ve fracturado por en este caso, por un golpe de Estado. ¿Qué sucede? Hasta entonces la historia de España podría decirse que, obviamente, con sus particularidades, es bastante normal. Hay varios países que pueden ser muy parecidos a esa trayectoria histórica. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que en el año 45, en dos países europeos que han sido ocupados por las potencias del eje, son liberados y se instauran o se reinstauran democracias. Bueno, y en España no. En España hay que esperar, pues esos casi 40 años. Con una cosa importante, también se puede mirar desde otro lado. Si en otros países tuvieron que ser ejércitos extranjeros, los aliados, que llegan y liberan Italia, los que acabaran con el fascismo, los que instauraran otra vez la democracia, en España va a ser en gran medida un proceso en el que van a participar amplios sectores de la sociedad y va a surgirse desde el propio país, porque en el año 75 no llega la democracia. Se ha muerto el dictador, pero eso no quiere decir que llegue la democracia. Si empiezan a moverse las cosas también dentro del régimen de los sectores más reformistas, va a ser por esa presión en las calles. El año 76 es el año con más horas perdidas por huelga. Un año muy conflictivo, también muy violento. La masacre de Vitoria, con cinco trabajadores muertos, creo que lo fallecen 2 más. Bueno, podría haber sido todavía muchísimo peor, es el año 76. Y es eso lo que hace moverse también el panorama político, ese impulso desde abajo. Porque claro, la sociedad española, año 75, año 76, del año 70, o incluso de los años 60, no es la del año 39 de la España de la Victoria. Es una sociedad que ha cambiado mucho. El régimen no da para más. Entonces hay que buscar esas salidas. Por eso es importante, obviamente, los liderazgos, estoy de acuerdo. Las personas que están al frente de los procesos son importantes, pero hay que tener en cuenta esa población, ¿no? Esa masa que está detrás, y muchas veces delante, hay que decirlo. Porque las mujeres, cuando salen en manifestaciones, en plataformas feministas, en el año 76, 77, etcétera, etcétera, son ellas, no son las élites políticas de la transición. Cuando los transexuales se están manifestando a finales de los 70 en Barcelona, por ejemplo, o en Madrid, son ellos los que salen a la calle. Es duro salir a la calle en ese año, a reivindicar tu condición sexual, etcétera, etcétera. No es desde arriba, eso es desde abajo. Como las asociaciones vecinales,
En mi barrio en el 78, cuando yo nacía, el problema muchas veces era falta de transportes, calles sin asfaltar, alumbrado, o sea, cosas que hoy nos parecen básicas. Y esas eran las reivindicaciones en los años 70, que se reivindican desde abajo y a un nivel local que considero muy importante, porque la democracia tiene esas raíces locales, desde abajo, desde los pueblos también. Y eso creo que es importante reivindicar. Y de acuerdo en muchas cosas que habéis comentado, porque es un momento extraño de la polarización, pero no solo en España, es casi a nivel global, si vemos Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y aquí creo que es importante hablar pues, de esa irrupción de la ultraderecha, que está cambiando los marcos, que está rompiendo con consensos que seguramente en España vienen de la época de la transición. Pero claro, es un fenómeno que hay que verlo un poco a escena global. Yo digo una cosa, piensen alguna polémica, lo woke, ¿no? Y todas estas cosas que salen en Estados Unidos, y a los 2 meses va a haber alguien de ultraderecha en España que importe esa polémica, a veces con éxito. Igual que compramos Halloween. Bueno, ya, pero yo prefiero celebrar Halloween que no... Una fiesta, no una polémica. Ya celebraremos la fiesta nacional americana. Sí, señor. Si hay que disfrazarse, cualquier fiesta con disfraces, creo que en España no. ¿Por qué os digo? ¿Dónde quiero llevar yo el tema? Hay problemas en este país y la gente joven tiene problemas, especialmente. Y estamos todo el día en los medios, que si la migración para arriba, la migración para abajo, el tema de la vivienda, el tema de los sueldos, el tema esto es así. Eso tiene que resolverse. Como no se resuelve, es gobernando la mitad a la otra mitad, en contra de la otra mitad. Así como no se resuelve. Eso fue la transición. Se pusieron todos de acuerdo simplemente, por ejemplo, para aprobar los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron una serie de medidas políticas, económicas y jurídicas que arreglaron todo el problema. Y eso lo hicieron una docena de personas. Los líderes de los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. Se reunieron, lo ratificó luego el Congreso de los Diputados y el Senado y salieron los pactos de la Moncloa. Y fueron simplemente resolver muchos de los problemas que tenía ese país. Ahora tenemos otros. Lo que han cambiado no es que cambie el país, lo que ha cambiado son los problemas. Y vemos que la gente joven se dirige a posiciones con las que yo no estoy muy de acuerdo. Que todo hay que decirlo. Pero ¿por qué se dirigen allí? Pues porque no se han resuelto a lo mejor ciertos problemas. ¿Cómo se resuelve? Poniéndose de acuerdo en lo esencial. Es decir, sumando en lugar de restando. Porque en este país, y sobre todo también en Aragón, el día que aprendamos a sumar acabaremos multiplicando. Dicen lo que hay que hacer, sumar para aprender a multiplicar. ¿Cómo se arregla el problema de la vivienda? Poniéndose de acuerdo con un poco 250 diputados. Que se pongan de acuerdo, pero si tan difícil, pero si está todo inventado. Pero si las ideas están todas por el mundo, si las vivimos desde hace un mundo, está todo inventado. Lo único que hay que hacer es decir, oye, vamos a, ¿cuál hacemos? Y el dinero también está inventado. Y hasta el dinero que es el que lo mueve. Está inventado, está todo inventado. Es decir, hay una cosa que, y por esto acabo, hay una cosa que no quiero extenderme, hay una cosa que las ideas están ahí. Pero yo empiezo a darme cuenta que lo que hay que hacer es ver las cosas desde otra perspectiva. No se ve lo mismo este país desde la perspectiva de derecha-izquierda que desde la perspectiva de arriba y abajo. No se ve igual. Y claro, cuando unos gobiernan y luego los que vienen después destruyen lo que han hecho los anteriores, no avanzamos. Y eso es tan difícil. Es tan difícil. Hace falta 2 o 3 que se pongan de acuerdo, pero es tan difícil. Y sumar, que no es tan difícil. Mira, un ejemplo, y con esto sí que acabo de ver. Yo he sido miembro de un partido, el Partido Aragonés, durante un montón de años, desde el año 82 hasta hace 11 años. Y hemos tenido la oportunidad de formar 4 gobiernos con la derecha y 4 gobiernos con la izquierda en la historia de Aragón. 4 gobiernos, todos han funcionado. 4 con la derecha y 4 con la izquierda. Primera conclusión. Si el que está en el centro pacta con la derecha o pacta con la izquierda, eso quiere decir que entre la derecha y la izquierda hay algún factor común. Hay algún factor común. Ese es el que hay que encontrar. El factor común que
ya, desgraciadamente, como consecuencia de los extremos, se han cargado el centro. El centro ya no existe en este país. Los extremos, coger una caña, cogerla por la derecha, cogerla por la derecha. Los extremos, hacer así y los cargáis en el centro. Lo primero que salta es el centro. Eso es lo que hay que volver, no digo a volver al centro, porque es más difícil, lo que es ponerse de acuerdo en el centro. Pero en fin, ya Pues Ángel, a mí mi padre me enseñó una cosa, que lo decía siempre y se lo he intentado explicar a mis hijos y ahora a mis nietas. Nadie tenemos toda la razón. Si oyes al que tienes enfrente, seguro que parte de razón tiene. Y tú no puedes ser el dueño de toda la razón. En el momento en que escuchas al de al lado, encuentras que algo bueno me está diciendo. ¿Por qué no puedo yo cambiar algo de lo mío? Porque a lo mejor resulta que he sumado parte mía y la otra parte a lo mejor resulta que son entonces dos bienes. Lo que pasa es que creo que hay mucho egoísmo, mucho egocentrismo. Y entonces yo es que me acuerdo mucho de mi padre que me enseñaba eso. Y se lo repito, se lo he repetido toda la vida a mis dos hijos y se lo estoy repitiendo a mis tres nietas. Entonces, la alegría de mi nieta, que es de la edad de uno de tus hijos, de una de tus hijas, cuando se ha llevado de mi casa la Constitución esa, para llevarla a su escuela, en Logroño, y explicarla por qué iban a dar la Constitución, ella feliz, y yo no os podéis ni imaginar lo feliz que me puse cuando apareció en casa diciendo: abuela, me tienes que dejar la Constitución, que la quiero explicar, que la tenemos en el colegio. Pues la tienen en el cole allí, ya me ha dicho que tengo una joya, digo, sí, ya lo sé, cuídamela bien, porque va de todas las firmas, y la deben tener unas 800 personas en el mundo, solamente. Los que la firmasteis y los de la legislatura siguiente, punto pelota. Entonces, pero eso es, esa Constitución firmada por todos nos da ese ejemplo de que el de enfrente a lo mejor tiene algo bueno y a lo mejor no todo lo que tú tienes es lo ideal. Si somos capaces de pasar esa barrera, entonces yo creo que es cuando podemos llegar a solucionar los temas de este país y de todos. Imaginároslo, hay una cosa que se me ocurre alguna vez, imaginaros que la tierra, la del maná, la tierra de Caná, hubiera decidido la Biblia que era Valencia, en donde estuvieron los judíos mucho tiempo, o que era Aragón. Pues nos habrían echado, habrían venido aquí los judíos y nos habrían echado a nosotros. Digo yo, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Imaginaros por un momento, de verdad, que en las Sagradas Escrituras pusiera que la tierra de Caná era España. Pues nos hemos jodido. Porque vienen aquí a salvarnos y a hacer puñetas. Estamos, sí, que No, quiero había comentar muy breve, porque si no, Y perdonadme el lenguaje incluso. que igual es más fácil poner de acuerdo a personas que a intereses, ¿no? Y que las cosas no son solo personas, sino son intereses. Yo simplemente en torno a un poco la polarización que hay o la crisis de la democracia, que es una cuestión que se habla no solo a nivel de España, sino a nivel global, yo creo que en el fondo es algo más profundo, es ese consenso de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, del año 45, que al otro lado está un modelo de la Revolución Soviética de la URSS y al otro lado unas democracias liberales que acaban de derrotar a los fascismos. Y ahí hay un pacto con los trabajadores, etcétera, que es, vale, no os hagáis soviéticos, pero vamos a hacer un estado de bienestar, unas democracias participativas, etcétera. Ese es el gran consenso europeo, más allá de Europa, de la posguerra, que aquí en España llega pues después de la dictadura, ¿no? Y yo creo que ese es el consenso que se está rompiendo. Que en el fondo, fíjense, en el contrato social de Rousseau, 1762, y hay una frase que me gusta mucho que dice, hablando de la igualdad y la libertad, ¿no? Que yo creo que está dentro de este consenso del que hablo, dentro de lo que es la democracia
o como nos gustaría, o como yo pienso que tendría que ser la democracia, ¿no? Ese equilibrio entre igualdad y libertad. Y decía Rousseau, 1762, decía, no tiene que haber un hombre que sea tan rico que pueda comprar a otro, ni uno tan pobre que tenga que venderse. Bueno, un poco, yo creo que esa frase resume muy bien, y yo creo que eso es lo que se está rompiendo. Y eso se rompe, por ejemplo, cuando se acaba con o se intenta acabar con los servicios públicos, con la sanidad, con la educación, cuando se privatiza, cuando se hacen conciertos privados, porque eso lo que hace en definitiva es romper ese consenso en torno a la igualdad, ese consenso del estado del bienestar, que es el que había funcionado y mantenido las democracias. Y yo creo que estamos en este momento, y lo vemos en Estados Unidos, y lo vemos aquí, y lo vemos en otros países cercanos, y ese es creo que es el gran debate, uno de los grandes debates de la actualidad y de los próximos años, de cómo organizarnos o mantener ese Estado, esa Constitución social. Claro, la Constitución del 78 es una Constitución social en algunos puntos muy avanzada. Creo que es la única Constitución europea que cita literalmente a los sindicatos. Tiene otras cosas porque es ambigua en muchas ocasiones. Esa necesidad de llegar a consensos en muchas ocasiones pues resultó en ambigüedades, sobre todo en el tema de organización territorial. Es un Estado prácticamente federal en muchos asuntos, pero que se tuvo miedo o temor de llamarlo federal, porque podía ser muy polémico, peligroso en sus años 80. Pero en el fondo es un Estado federal, que tiene que perfeccionarse más, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos de los desafíos del futuro. Y para ir terminando, Eduardo, trasladamos ese consenso al medio local de aquí. ¿Cómo fue formar parte de ese primer ayuntamiento democrático? Si había todavía, quedaban atisbos del antiguo, o sea, del régimen anterior, ¿cómo fueron esos cambios? ¿Tú crees que hubo ese consenso necesario? Hombre, yo en primer lugar pienso que todas las personas de las candidaturas que se presentaron en el presidente eran personas pues, de buena voluntad, o sea, y al mismo tiempo pues, con responsabilidad y cierto valor, porque como ha dicho antes Miguel, o sea, no toda gente quería participar, o sea que había que echarle. Generalmente todos éramos prácticamente nuevos en política. Los del antiguo, los del ayuntamiento franquista no hubo ninguno. Y luego pues funcionábamos en principio bastante bien. Lo que pasa es que no estábamos todos los que debíamos de estar, porque se quedó un grupo que a lo mejor tenía que estar en el ayuntamiento y no estaba, pero sí sabía presionar por detrás. Y entonces estas personas, la mayoría de una voluntad, pues hasta incluso en medio de cabeza de turco los utilizaban, y claro, y ya como pasa con la derecha y la izquierda, nosotros no quisiésemos que se hiciesen cosas, sino bien, no teníamos ningún anhelo económico, pero sin embargo ese grupo sí que prácticamente nos hizo enfrentarnos al ayuntamiento por asuntos económicos, por la construcción, exactamente. Claro, nosotros no es que no quisiésemos que se construyera bien, y ahí empezaron pues sí unos roces bastante importantes que no teníamos por qué haberlos soportado, ni unos ni otros, ¿entiendes? El tema local que me interesa mucho, pero es importante, las elecciones municipales primeras en España se producen 4 años después de la muerte de Franco. 4 años, no al día siguiente, 4 años después de la muerte de Franco. Es lo que hace llegar a la gente el fenómeno de la democracia, de la democracia gracias a las 8.000 candidaturas, bueno, candidaturas eran bastantes más, 8.000 ayuntamientos que presentan. Esas son las elecciones municipales. Les voy a contar algunas anécdotas porque las denominaciones a veces hay que cuidarlas. Que no os ubiquen en un sitio bueno, no os dejéis ubicar. Cada uno que piense lo que le dé la gana. Pero yo me acuerdo en aquellos tiempos del 79, ya llevábamos 2 años de democracia y para hacer las candidaturas municipales pues había que echar mano a veces de los gobernadores civiles para decir, oye, a ver si convences a fulano que se presente. Y muchos que entonces eran del régimen anterior al alcalde se presentaron por otros partidos. O sea, y no eran franquistas, eran ciudadanos del pueblo que los había nombrado un gobernador civil para ser alcalde y alguien tenía que ser alcalde. Por entonces no existía la democracia. Entonces alguien
tenía que nombrar un alcalde. Y era gente buenísima, muchos de ellos. Algunos continuaron de alcaldes hasta hace 4 días. Es decir, hasta hace 4 días. Y nos veíamos negros para encontrar candidaturas, ¿sabes?, que se pudieran hacer. Íbamos a un gobernador civil que se llamaba entonces Luis Rojo Villa y le decíamos, echarnos una mano con los alcaldes que están ahora, a ver si nos pueden hacer candidatura. Porque la gente no se movía tanto y nos ayudaban. Yo me acuerdo un día que había un pueblo de Calamocha, que había una bombilla en el pueblo de Calamocha y preguntamos por el alcalde, porque nos había mandado el gobernador civil, que era el alcalde del régimen de Franco. Llegamos allí, una bombilla, y preguntamos dónde está el alcalde, y dice, pues se le ha escapado la cocina y ha tenido que ir a buscarla. Vale. Y entonces, al cabo del rato, muy poco rato, íbamos a la cocina que venía cogida por las orejas por el alcalde. Y ahí viene el alcalde. Y hablamos con el alcalde, hicimos candidatura, no con ese alcalde, con otro que nos propuso él. Y estuvo de alcalde un montón de años y fue un magnífico alcalde que se ha jubilado hace 4 días. Es decir, esa es la España. Esta es la España real. O sea, no, pero ver lo positivo de todo esto, no veáis lo negativo. Los 40 años de Franco, es verdad, lo que dice el historiador, que para el historiador, fueron 40 años de dictadura, pero no exactamente iguales. En el año 59 cambiaron algunas cosas en este país, con el famoso plan ¿cómo se llamaba el plan? De desarrollo, no se llamaba de estabilización. El plan de estabilización del año 59. Vino Eisenhower a visitarnos, pusieron las bases americanas, es decir, inventaron el SEAT 600, todo eso sucedió en España. No era exactamente igual que después de la guerra. Luego, además, curiosamente, un general que se llamaba Franco propuso en la ley de sucesión a la jefatura del Estado, que se llama porque me tocó estudiarlo en las oposiciones, evidentemente propuso a título de rey que el próximo jefe del Estado iba a ser un rey, no un general. Eso lo hizo en el 69. Estamos hablando de 3 días antes. Es decir, y vino Juan Carlos I y lo eligieron rey. Y tuvo en contra 20 y tantos procuradores y no los fusiló Franco. Tuvo en contra. Eran demasiado. En el sentido de que era la oposición. Y esa es la riqueza, solo es así. Esa es la historia. Ahora, la razón. Todo esto con un sustrato social y económico muy interesante. ¿Por qué? Porque los españoles eran conscientes de que no podíamos volver a las andallas. Entonces, a veces algunos, sin saberlo, empujaban en positivo. Otros empujaban más sabiéndolo. Esta es la realidad. Es decir, gracias a eso, como se hizo Europa. Europa no se hizo con unas manifestaciones enormes en Europa, en todos los países de Europa. Vamos a hacer la Unión Europea. No, fueron una docena de jefes. Hubo que llegar a ese consenso. Llevamos también consenso de 1 hora y media de explicaciones hoy acerca de la transición. Entonces, para finalizar, vamos a ver si también llegamos a un consenso sobre cuándo acaba para vosotros la transición, que antes ya habéis adelantado. ¿Cuándo acaba para vosotros la transición? Explicación muy breve, a ver si llegamos a un consenso también. El 24 de febrero del 81. Para mí, ese día, es que estuve en el Congreso. Para mí, ese día se acaba la transición. O sea, hasta entonces no se sabía ya si se estaba llegando a acuerdos tal, que en aquel momento nos obligaron a tener un acuerdo por narices. Al día siguiente del 23F hubo que acordar. Y se aceptaron muchas cosas que no se hubieran aceptado si no hubiera pasado lo de los militares, en mi opinión. Cambió el título. Gustavo, ¿cómo lo ves? Me asusta cuando hemos empezado a hablar de Juan Carlos, porque entonces no acabamos. Sí. No. Bueno, la pregunta, historiográficamente, los historiadores normalmente aluden al 82 con el triunfo de mayoría absoluta. Que se lleva más o menos con... Sería así. Pero bueno, yo personalmente quiero pensar, ¿no? La democracia no deja de ser un ecosistema delicado, como sabemos, susceptible de involucionar.
Entonces, pues para mí siempre está abierta la transición, en el sentido de que es un sistema perfectible, mejorable, etcétera, etcétera. Esa sería mi conclusión. Eduardo. Bueno, yo creo parecido a él, que la transición todavía, como no se acabó de cerrar, todavía puede ser susceptible de que se vayan mejorando. ¿Entiendes? ¿Que hubo que hacerlo? Pues a lo mejor yo comprendo que se tuvo que acordar y que esos políticos tenían su talante y que había que hacerlo. ¿Qué hubiese sucedido si se hubiese optado por la ruptura? Pues no sé, pues a lo mejor el que se aprobase así, pues eso evitó igual muchas vidas quizá. Pero no se quedó totalmente cerrado. Yo creo que aún estamos un poco en transición. Y sí, efectivamente, yo creo que se empezó a cambiar algo desde la mayoría absoluta de eso. Bueno, sí. ¿Y aquí viene el contrapunto? Bueno, yo espero que aceptéis la broma que voy a decir. Depende. Para mí acaba la transición cuando yo me jubile de la política. No, lo voy a decir por qué. Y lo voy a decir por qué. Yo me retiro de la política, no se retira nunca nadie. Por eso. El que nace no se retira. Pero cuando ya de la política institucional, yo lo dejo en el año 15. Exactamente cuando llegan los populismos a este país y la extrema derecha y la extrema izquierda. Cuando las extremas llegan, se rompe la transición. Ese es el fin de la transición, que coincide con mi jubilación. La realidad. Así se acaba. Sí, esa fecha, a partir del 15, empieza ya el declive de los principios de la transición. La transición consigue dos cosas, bueno, muchas, pero consigue dos. Una constitución como Dios manda, europea, con un valor que no hemos hablado, pero lo dejaremos otro día. Sí, tenemos que hablar Esa de la palabra autonomía también. se está refiriendo veladamente de las autonomías, que es importante, y sobre todo una cosa muy importante, la transición consigue establecer un sistema alternativo de gobierno. Es decir, cuando gobierna uno, luego le toca gobernar a otro, hay una cierta alternancia en el gobierno. Cuando esa alternancia se adivina que se va a romper, se acaba la transición. Y hay una cosa muy importante en la Constitución, que el otro día lo comentaba. Nuestra Constitución es social, nuestro Estado dice que es social y democrático de derecho. La palabra social no está en la mayor parte, por no decir en ninguna, del resto de las constituciones en Europa, y desde luego en Estados Unidos Obama intentó introducir la palabra social para que hubiera seguridad social, para que haya un montón de cosas para todos, y no lo consiguió. Estados Unidos no es un Estado social. Yo recuerdo haber estado en Estados Unidos invitada por ellos y en distintos debates con ellos allí, y nos envidiaban. Ahí caímos en la cuenta los que fuimos, como éramos envidiados. Vamos, yo me puse huequísima de pensar que los americanos me envidiaban. Pues mira, no, es que es de verdad, no le hacemos caso a eso. Y es una de las cosas que se está perdiendo, el privatizar un montón de historias. Eso está olvidando lo social, que es volver al uso. No puede ser que alguien pueda comprar. Pues sí compran. Sí compran. Lo compran como si fueran jugadores de fútbol. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Sí. Gracias a todos por colaborar.